12 aterradores descubrimientos en la selva amazónica. Las selvas de todo el mundo son lugares a los que los expedicionistas recurren en busca de aventura, y durante estas expediciones se han encontrado en no pocas ocasiones las cosas más increíbles y aterradoras. Acompáñanos a descubrir los aterradores descubrimientos en la selva amazónica. ¡Comencemos! Extraterrestre filmado en la selva de Brasil. La toma, obtenida de un video filmado por 2 turistas británicos, que parece mostrar una pequeña criatura extraterrestre que parece arquear la espalda y que se encuentra junto a un árbol en la selva amazónica. En la esquina de la imagen hay un brillante destello de luz que se cree está conectado a la presencia del extraterrestre. La zona donde fue capturada la imagen es conocida por experimentar intensa actividad ovni. Es bastante evidente que los extraterrestres están interesados en esta región debido a su diversidad biológica. Huellas de Hanuman. En las selvas de la India y Tailandia existe una huella gigante que es venerada por el hinduismo y la atribuyen al semidios Hanuman. En el caso de Tailandia, es la marca petrificada de un pie izquierdo. Curiosamente, ningún profesional ha analizado la antigüedad de la huella petrificada. Sin embargo, se puede calcular que el humanoide que la dejó caminaba pisando un lecho de barro que millones de años después se convirtió en roca. Se calcula que como mínimo, esta pisada tiene 60 millones de años. Este personaje aparece en el Ramayana hindú, pero también se le menciona en un libro tailandés llamado el Ramakien, que significa la gloria de Rama. Se trata de una versión tailandesa del antiguo libro épico, escrito en sánscrito, el Ramayana. En la versión tailandesa, el héroe central es Hanuman. A Hanuman o Hanuman se le distingue particularmente por su gran fuerza física y su carácter virtuoso. Hanuman es el representante más destacado de los Vanaras, una raza de hombres mono que habitaban en el bosque en el sur de la India. Hoy serían yetis o Sasquatch. Es decir, los Vanaras tienen cara de simio y cuerpo de mono, pero tienen intelecto, capacidad de habla y otros atributos típicamente humanos. Círculos extraños en el suelo selvático. Debido a la deforestación de la selva amazónica, se han descubierto 450 estructuras geométricas realizadas por antiguas culturas indígenas que se han convertido en todo un misterio. Cientos de misteriosas estructuras circulares y rectangulares con más de 2000 años de antigüedad han sido descubiertas en el estado de Acre, en el oeste de la Amazonia brasileña. Denominados geoglifos, estas estructuras han estado durante cientos de años ocultas por árboles, musgo y diversa vegetación, pero no ha sido hasta ahora cuando, debido a la deforestación de la selva amazónica, han sido descubiertas. Las imágenes que se tienen de ellos han sido captadas por drones y están siendo objeto de investigación. Su significado es todo un enigma y un auténtico reto para los investigadores, que creen que podría tratarse de lugares creados para realizar rituales de carácter religioso. El Museo de Arqueología y Etnografía de la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Exeter descarta casi por completo que estas estructuras circulares sean aldeas de una civilización remota del Amazonas, ya que en las excavaciones apenas han encontrado restos de utensilios de uso diario. Tampoco se trataría de estructuras destinadas a la defensa, ya que la altura de los bloques de piedra no es la idónea para esta función. ¿Y tú? ¿A qué crees que se deban estas extrañas formas en la selva? Xanay-Timpixca, el río hirviente peruano. Los conquistadores españoles contaban historias acerca de un río de la Amazonia que hervía a los animales o a las personas que caían en él hasta matarlos. Considerado hasta hace pocos años como una leyenda, este enigmático lugar resulta que sí existe, custodiado por las tribus de la zona. El nombre dado por los indígenas a este río es Xanay-Timpixca. Fluye a lo largo de más de 6 kilómetros y su nombre significa hervido con el calor del sol. En algunos tramos del río se han llegado a medir temperaturas de más de 95 grados centígrados, en un cauce que alcanza los 25 metros de ancho y con una profundidad máxima de 5 metros. El volcán más cercano está a unos 700 kilómetros. Entonces, ¿qué explicación hay para este fenómeno? La más aceptada es que el agua tan caliente que da origen al río procede del manto del planeta, alcanzando la superficie a través de fisuras o fallas. Aunque parezca tentador darse un baño, hay que recordar que cuando la temperatura del agua supera los 47 grados se empieza a quemar la piel. En este río han muerto numerosos animales y personas al caer en él, y literalmente se han cocido vivos. Sorprendentemente hay vida en estas aguas, especialmente algas,
con modificaciones de ADN que hacen que puedan resistir este calor. Sin duda, un lugar aterrador. Enigmáticas esferas de piedra de Costa Rica. El delta del Diquís, ubicado en el Pacífico Sur de Costa Rica, en la Baja Centroamérica, alberga una de las manifestaciones escultóricas y culturales más sorprendentes y singulares de toda la América prehispánica. Se trata de las monumentales esferas de piedra descubiertas en la espesa jungla tropical costarricense, donde en otras épocas se desarrollara una particular cultura amerindia que dominó todo el delta y un amplio territorio en torno a él. El alto grado de perfección de estas singulares esculturas aborígenes y la gloriosa manifestación de su pasado evocan incógnitas similares a las planteadas en las pirámides mayas y aztecas, las gigantescas cabezas de la isla de Pascua, los ciclópeos muros de Sacsayhuamán, los monumentos olmecas, las reliquias de Anáhuac o la encumbrada ciudad de Machu Picchu. Las primeras esferas de piedra fueron descubiertas en el delta del Diquís en el año 1939, cuando la United Fruit Company, transnacional estadounidense, inició la siembra de miles de hectáreas de plantas de banano. Centenares de esferas plagaban literalmente los futuros campos de siembra. Aquella por demás extraña cosecha neolítica brotaba incansable conforme se desollaba la selva. Las había del diámetro de unos pocos centímetros. Muchas superaban el 1,5 metros y las gigantes sobrepasaban los 2 metros de diámetro. Impresionante, ¿cierto? La ciudad de los gigantes en Ecuador. La leyenda de los gigantes de Agatir no es la única. Al otro lado del mundo, en el sur del Ecuador, una pequeña población cercana a la frontera con Perú fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar dicen que ahí se han recuperado huesos de humanos gigantes. Una de las personas que habría conservado estos huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado, nacido en 1912, en Loja, Ecuador. Los huesos, que estuvieron en su posesión hasta su muerte en 1999, fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changaymina, una parroquia del cantón Gonzanamá, de la misma provincia, ubicado a 755 kilómetros de Quito. Changaymina deriva de dos voces quichuas, changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. En 1965, el padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changaymina, donde podría haber existido la ciudad cementerio de dioses. Según los reportes periodísticos, algunos de los fragmentos óseos fueron enviados al Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. para su posterior análisis. Los fragmentos de gigantes que se encontraron en Ecuador en los años 60 hoy se pueden ver en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el Museo Particular del Investigador Paranormal de origen austríaco Klaus Dona. Si te está gustando este contenido, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de más contenido como este. La ciudad del mono. Cuando se hallaron los restos de la ciudad del dios mono, no solo se hallaron las ruinas de una civilización desconocida en la selva de la Mosquitia, sino que también se ha llevado a cabo un descubrimiento fundamental para la biodiversidad. Un lugar perdido en mitad de la selva, pero lleno de vida. Un pueblo perdido, la mítica Ciudad Blanca, cuyos vestigios fueron un día una de las localidades más prósperas de Honduras. Pero lo que hallaron fue mucho más allá de lo que podían imaginar. Un lugar lleno de especies nunca antes vistas. Un ecosistema único, lleno de vida, en el que no solo encontraron los restos de la ciudad del dios mono, sino que estaba repleto de animales completamente desconocidos y de otros que se creían extintos desde hacía siglos. Una civilización perdida, donde aparecieron los restos de toda una ciudad, entre los que se podían ver desde numerosas plantas a una pirámide. Incluso se llegaron a descubrir hasta 52 artefactos en la superficie, entre los que destaca la esfinge de un hombre jaguar. Pero había un secreto mucho más importante en sus entrañas. Sin duda, uno de los grandes descubrimientos ha sido la aparición del escarabajo tigre, una especie que se creía completamente desaparecida y que sigue viva en una de las zonas más remotas del planeta, o el descubrimiento de un animal completamente desconocido hasta el momento,
una subespecie de pez molly que nunca antes había sido visto. ¿Y a ti? ¿Qué tal te están pareciendo las cosas que se pueden encontrar en medio de las más espesas selvas? Cadáver de ballena en la selva. ¿Qué hacía una ballena muerta en la selva del Amazonas? El cadáver, perteneciente a una cría de no más de un año, apareció varado en la selva a miles de kilómetros de la Antártida, donde se encuentran las ballenas de su especie en el verano del hemisferio sur. Para quienes no han visto nunca una ballena, encontrar una varada en la costa siempre es motivo de sorpresa, por el impacto que supone ver así de cerca un animal de dimensiones tan grandes. Pero sin duda, resulta mucho más sorprendente si no se halla en la costa, sino en mitad de la selva. Este hecho ha ocurrido en la isla de Marajó, en Brasil, cerca de la desembocadura del río Amazonas. Allí, el viernes pasado, una gran bandada de buitres llamó la atención de un grupo de personas que decidieron seguirlos en busca de su reclamo. Bajo el lugar en el que se encontraban, volando en círculos, apareció el cadáver de una ballena jorobada de 8 metros de longitud. El hallazgo es todo un misterio, no solo por el hecho de haber encontrado a uno de estos cetáceos en mitad de la selva, sino porque en esta época del año, todas las de su especie se encuentran ya nadando en las frías aguas del Antártico, a miles de kilómetros de distancia. Por otro lado, la causa principal de muerte no natural de estos cetáceos suele ser el enredo con redes de pesca o el impacto de un barco. El animal no mostraba signos aparentes de lesiones, aunque es algo que también se debe tener en cuenta como posibilidad. Definitivamente, en la selva puede ocurrir de todo. Amorphophallus titanum, la flor cadáver. Es considerada la flor más apestosa del mundo porque despide un hedor similar al de la carne podrida. En su hábitat, puede llegar a medir hasta 4 metros de altura, convirtiéndola también en la flor no ramificada más grande del planeta. La flor cadáver fue vista por primera vez en las selvas lluviosas tropicales de Sumatra, la isla más grande del archipiélago de Indonesia. El nombre científico de la flor cadáver es Amorphophallum titanum, falo titánico amorfo. Es conocida como Titan arum, aro gigante o Bunga bunkai, aunque por su característica olfativa la llaman la flor cadáver. Su putrefacto olor es más potente durante la noche y a tempranas horas del día siguiente, en su máximo pico de floración. El hedor que despide se debe a varios compuestos orgánicos: trimetilamina, ácido isovalérico, trisulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo. Para los humanos es un olor nauseabundo, pero para sus polinizadores, moscas, escarabajos coprófagos y otros insectos, resulta una exquisitez y una oportunidad para depositar en el interior oscuro y cálido de la flor sus huevecillos. Esto ayuda a que la Titan arum pueda esparcir su polen. Para crecer saludables, alta y apestosa, la Titan arum prefiere los espacios abiertos y una temperatura y humedad bastante elevados. Durante la floración, la temperatura de su espádice alcanza los 37 grados, lo cual favorece que se extienda aún más su hedor. ¿Te gustaría toparte con esta flor? Refugio nazi en medio de la selva argentina. En el espesor del bosque tropical de Misiones, en el noreste argentino, se ubica Teyucuaré, un reducto discreto y de difícil acceso, donde se presume que se refugiaron nazis. De hecho, mucho se ha hablado de la presencia de nazis en Sudamérica a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes dicen, por ejemplo, que Adolf Hitler no murió en el búnker de Berlín y que partió rumbo a la Patagonia. Sin embargo, las pruebas para fundamentar las teorías que apuntan a la presencia de figuras importantes del nazismo en Argentina muchas veces no son científicas. Ahora, un descubrimiento arqueológico realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires reveló la existencia de un refugio nazi en la selva de Misiones, en la localidad de Teyucuaré, cerca de la reducción jesuítica de San Ignacio Miní. Hay un conjunto de edificaciones de piedra en ruinas, probablemente construidas a mediados del siglo XX. Para el ojo no entrenado, las casas de piedra abandonadas pueden parecer similares y mimetizarse con las ruinas jesuíticas a pocos kilómetros del sitio. No obstante, los especialistas refutaron enseguida esta noción. A partir de las excavaciones, se encontró una cantidad de objetos cuyo análisis llevó a los investigadores a identificarlos como un lugar de refugio, un escondite en un sitio prácticamente inaccesible. Además de objetos cotidianos y de bajo costo, había porcelana y cristalería alemana fina. Pero el hallazgo más revelador se hizo en un agujero de la pared. Allí, tapado por una piedra, una lata de dulce de membrillo guardaba los bienes más preciados de uno de los habitantes. ¿Y tú qué crees?
¿Sería un refugio de los alemanes? Murciélago gigante. No, no es el conde Drácula ni Batman, sino un murciélago más aterrador. Es el zorro volador. En Filipinas encontraron un murciélago gigante de 2 metros que sorprendió a todos. El murciélago capturado por las tropas filipinas había estado esparciendo el terror entre la población e incluso los militares no podían creer que ese monstruo se elevara por el cielo. El murciélago estaba colgado de un árbol y es tan grande que las alas desplegadas miden 1,80 metros de largo. Este tipo de murciélagos puede volar toda la noche y recorrer hasta 40 kilómetros. Seguramente sería aterrador mirarlo por los aires. Este tipo de murciélagos vive en cuevas y en la selva tropical de Sarangani, Filipinas. Tiene como características principales una nariz similar a la de los perros y orejas puntiagudas que lo hacen ver más espeluznante. Según la historia, la gente le llamaba chupacabras, como la criatura mítica que nació en Latinoamérica hace unos años y cuyo nombre se esparció por muchos países como México, Costa Rica y Perú. ¿Será que esta es la mascota de Batman? Tarántula Goliath. Desde que fue descubierta en las selvas de Sudamérica, la araña Goliath, Theraphosa blondi, es de las especies de arácnidos con más popularidad, pues se asegura que es la más grande del mundo. También conocida como tarántula gigante, araña pajarera y tarántula Goliath, este artrópodo ha fascinado a miles de personas y especialistas por sus inigualables características y curiosidades. A este grandioso insecto se le conoce por ambos nombres. Uno es el más generalizado y el otro el científico. Pertenece al suborden Megalomorphae y es parte de la familia de las Theraphosidae, de donde deriva su nomenclatura. Se le llama Goliat en referencia al gigante bíblico que David, el futuro rey de Israel, venció utilizando una honda. La tarántula Goliath puede alcanzar un tamaño de 30 centímetros, vivir 25 años en cautiverio y pesar hasta 150 gramos. Su gran tamaño puede impresionar a muchas personas. Las hembras emiten un silbido conocido como estridulación cuando se siente amenazada, y este es similar al de los insectos como los grillos y las cigarras. El cuerpo de la Theraphosa blondi está cubierto por pelo, que también les sirve como arma de defensa, pues cuando se sienten atacadas, lo lanzan a sus agresores provocándoles una sensación irritante. Dependiendo la edad y el tamaño de la araña Goliath, esta puede cambiar su alimentación a lo largo de los años. Comerá desde pequeños insectos como cucarachas, escarabajos y saltamontes, hasta aves de tamaño mediano. Impresionante. ¿Y a ti, cuál de todos los hallazgos selváticos te ha llamado más la atención? ¿Habías escuchado antes sobre algunos de estos hallazgos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, déjanos un like. Hasta la próxima.